buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 2 de septiembre de 2024, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y los tapones a la orden del día, como estaba el viernes, como estaba el sábado. Me cuento, estuve fuera, pero seguía el sábado y el domingo la misma situación. Qué calamidad, qué lío, ¿eh? A mí me da que allá hay algo mucho más allá, y no, eso no es avería ni nada por el estilo. Eso fue algo deliberado, planificado, y debió haberse dado una respuesta. Y cuando tú esperabas que hubiese un DGC, un AMED en los lugares, ellos están ahí cuando los semáforos funcionan. Y cuando teníamos este lío armado aquí en la capital, en las principales avenidas, las troncales, no se sabe dónde andaban los AMED. Para que usted vea, la ley de Murphy, ¿no? No, es incompetencia de todos los lados. Y no se ha dado una explicación, ni siquiera se ha dicho convincentemente qué pasó. Porque eso no puede quedarse así por así. Cuando todo el mundo sabe que hay un problema, un conflicto en ciernes ahí, bueno, viejo ya, ¿no? Con el asunto este de Intran y Transcor, de la compañía aquella. Bueno, alguien debe responder por eso y explicar, porque eso no puede ser. Eso que sucedió no se puede ni explicar. La prensa lo trae, lo recogió, todo el mundo al grito. El viernes el pandemonium, el sábado, bueno, me cuentan que fue también la misma situación. Yo salí de la ciudad en la tarde. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos muchas informaciones internacionales. En los Estados Unidos está el Labor Day. Un saludo a nuestros seguidores en el exterior. Nosotros nos vemos allá, aparte de YouTube. Saben que ustedes se pueden suscribir a nuestra plataforma. Nosotros subimos los programas, los que no tienen posibilidad de verlo en este horario, y que por la amabilidad de la gerencia de don Johnny también pasa de vez en cuando, o en las noches y en las madrugadas. Usted lo puede ver también en YouTube, Franchi Méndez, y ahí le aparecen todos los programas diariamente. Pues bien, el Labor Day en los Estados Unidos es un fin de semana largo. Ahorita le vamos a dar la cantidad de personas que se proyectan que deben estar pasando por los aeropuertos de Nueva York y New Jersey, por ejemplo, y los vehículos, porque es un fin de semana largo. Hay una huelga de empleados hoteleros en las grandes cadenas hoteleras en los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes aquella que hubo con los empleados los obreros de la industria automovilística, que ya al final el presidente Biden los apoyó y llegaron a un acuerdo? Por eso ellos están totalmente a favor de la candidatura de la vicepresidente Kamala Harris en Detroit, esa zona industrial de los sindicatos. Y aquí ustedes saben el tema de la cesantía, la reforma laboral que el presidente prometió, y eso está veremos. En Israel, el presidente Biden se refirió, y la vicepresidenta, sobre la importancia del cese al fuego y de un acuerdo ahí que no se ha podido cerrar, porque en el fin de semana, o para el fin de semana, se dio a conocer de la muerte de 3 de los secuestrados por el grupo Hamas, que los habían asesinado. Y la Fuerza de Defensa israelí pues obtuvieron los cadáveres. Y ahora mismo, ayer en Tel Aviv, había una demostración de casi 1.000.000 de personas. De la prensa habla de 700.000, no sé, eso es mucho. Bueno, pero era una cosa gigantesca. Le volvieron los problemas a Netanyahu, porque mucha gente alega que Netanyahu ha complicado la situación porque él necesita el estado de guerra, la situación complicada, aunque obviamente Israel tiene que defenderse con uñas y dientes de todos los enemigos velados y a la franca que tiene, de esos grupos terroristas prohijados por Irán, y él necesita de eso porque
logró una coalición de gobierno hasta la oposición, y después de todas esas protestas y demostraciones que le hicieron, como le están haciendo a AMLO, como les decía, a raíz de lo que él quería modificar la Constitución para que los jueces sean elegidos como por votaciones y ese tipo de cosas. Entonces, hay muchísimas protestas. No sé dónde termine eso, pero así está Israel. Aparte de que está pendiente las agresiones prometidas la retaliación prometida por Irán. No se han atrevido, ha sido Hezbollah que le han estado tirando los otros días, y Israel le mandó 100 aviones de un momento y le hizo un ataque preventivo y le destruyó todo lo que, le mató el gallo en la funda en ese entonces. Pero eso es lo que está pasando en Israel. Para el día de hoy, día de Labor Day en los Estados Unidos, del trabajo, es diferente de nosotros con el de ellos. Por otro lado, a nivel internacional también, en el conflicto de Ucrania, decían que Rusia le había lanzado 160 misiles y 780 bombas a Ucrania desde el lunes pasado, después de la incursión que hizo Ucrania en la región fronteriza de Rusia de Kursk. Se metió en Kursk, ahora está atacando Volgorod, que es otra zona también, otra provincia colindante. Entonces, de entonces acá, le han estado disparando bombas, misiles a edificios residenciales, a centros comerciales y de todo. Lo mismo que han venido haciendo durante los 2 y pico de años de la guerra. Entonces, había en Estados Unidos una misión de ministro de Defensa, no sé, unos delegados de ucranianos, para motivar, estuvieron reunidos con el ministro de Defensa, Lloyd Austin, y la vice, y el presidente Biden, y hasta con Trump, para que le permitan que los ucranianos puedan, con los armamentos occidentales, básicamente de los Estados Unidos, los ATACMS, los HIMARS, pudieran atacar posiciones rusas en territorio ruso. Porque si tú tienes una ciudad a 500, donde tienes una base aérea a 500 kilómetros, y de allá tú despegas tus aviones y mandas tus bombas llegando a la frontera, que acá en Kharkov, que es una ciudad cercana a la frontera de Rusia, está atacando impunemente. Si yo no puedo atacarte la línea logística, los almacenamientos de combustible, de municiones, entonces estoy en mucha desventaja, porque tú si me atacas a mí, yo no te puedo atacar a ti. Eso es lo que están pidiendo en Washington, pero sin embargo, los ucranianos ya han ido desarrollando tecnología, drones, que ya le han ido atacando hasta 1.200 kilómetros dentro del territorio ruso. Y un misil que ellos han patentizado y diseñado, que ya aparentemente puede repostar y atacar allá sin tener que estar pidiendo permiso, para ello destruir la parte logística, los campos de aviación, donde ponen los aviones. Entonces han tenido que ponerlo mucho más allá, fuera del alcance de la artillería y de las fuerzas ucranianas. Pero sin embargo, Ucrania ha podido ya, como le decía, al desarrollar esa tecnología, el sábado o el viernes, atacó con más de 100 drones unas 16 localidades rusas. Por fin la guerra está llegando a Rusia de verdad, porque era muy bonito atacar acá, destruir las ciudades, invadir aquí, destruirle las ciudades, y no poder ripostarte de ninguna manera, agradecerte el favor, para ponerlo irónicamente, ¿no es verdad? Entonces ya le está atacando hubo un campamento llamémoslo campamento de almacenamiento de combustible de unos 10 kilómetros cuadrados, que se incendió y duró como 10 días prendido, no hubo manera de poderlo apagar. Se le acababan hasta la espuma que se usa para apagar esos fuegos de petróleo. Entonces, eso es una manera de hacer que se le acabe la nafta, que es el combustible de avión que usan esos mix de los rusos. Entonces, eso es parte de la guerra. Por fin, Ucrania está pudiendo atacarle en Moscú, en zonas colindantes a Moscú, refinerías,
centrales eléctricas a lo mismo que le hace Rusia a Ucrania. Entonces, te debió haberse permitido hace mucho tiempo atrás, porque solamente así, tú me das, yo te doy. Pero si tú nada más me das a mí y me tienes como una tambora, entonces así no se puede. Entonces ellos están pidiendo que le permitan atacar muchos de los países que pueden usar los F-16, que pueden usar los armamentos que le están vendiendo o donando, que lo pueden usar a su discreción, como debe ser. Pero esa es la situación que hay en el frente de batalla. El ejército ucraniano, que no ha podido soportar la presión de los rusos en el Donbass, se fue y en esa estrategia ha ocupado una porción de terreno mucho mayor, pero grandísima en comparación a los 6, 7 meses que tienen los rusos presionando aquí, donde las ganancias son prácticamente marginales. Pero ese es lo que hay en esa situación, en ese frente de batalla, que hay que darle seguimiento porque puede que se llegue a complicar. Lo importante, lo remarcable aquí es que Ucrania sí ya le está está atacando no solamente los objetivos económicos, las refinerías, los parques de almacenamiento de combustible, también plantas eléctricas y hasta ciudades, como una manera de, tú me atacas una ciudad, como un hospital de niños que se le metieron un misil los otros días, ¿se recuerdan? Son unos criminales. Entonces, al menos los ucranianos pueden defenderse ahora de esa misma manera. Y eso va a hacer que entonces la población rusa, que no está en eso, pero los que van al frente de batalla son gente ni siquiera de las grandes ciudades de los rusos, de verdad, que Moscú y Leningrado, Petersburgo, San Petersburgo, los mandan de todas esas etnias y nacionalidades que tienen, de toda esa, en la parte euroasiática, en la parte asiática de Rusia, son los que mandan para allá y allá no llegan los muertos. Ahora sí van a llegar y le están llegando las bombas, entonces van a presionar al gobierno, porque es muy fácil cuando tú impunemente le golpeas al otro, lo tienes como un zambá y el otro no puede ripostarte. Pues ahora el otro te está ripostando. Miren, el tema de... No necesariamente fue por el tema de Venezuela, claro, pero ustedes saben las discusiones que ha habido entre Ortega y Petro, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, y el presidente de Colombia, Petro, ¿verdad? Que aunque venía de la izquierda y son supuestamente originalmente eran aliados, ahora con el tema de Venezuela se han roto las relaciones. No se ha atrevido a tanto con Lula, este energúmeno de Nicaragua, pero ahí veíamos esa discusión. Y por otro lado, también lo que se había dado en Honduras, donde también la presidenta de Honduras, supuestamente que de la izquierda, la esposa del expresidente Zelaya, suspendió el tratado de extradición con Estados Unidos. Bueno, ella de la que apoyó a Maduro, felicitó de una vez. Pero sucedió en estos días que unos funcionarios de alto nivel, el ministro de Defensa y un diputado, creo que vamos a ver a mí, fueron a Venezuela y se reunieron con el ministro de Defensa de Venezuela, el señor Vladimir Padrino López. Entonces la embajadora de Estados Unidos en Honduras criticó eso. Laura Dogú criticó la reunión del ministro Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, con el general Vladimir Padrino López, sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela, y eso molestó al gobierno de Honduras y se dijeron de todo ahí, le dijeron de todo a la embajadora y suspendieron el tratado de extradición. Entonces, esa situación, el ministro de Defensa, que fue, y el padre y su padre, que también es diputado, son sobrinos y cuñados de la presidenta. Oigan ustedes el nepotismo que hay. Oye, el ministro de Defensa y su padre es diputado, y son cuñados y sobrinos de la vicepresidenta Xiomara Castro. Entonces, después que se canceló el tratado de extradición, ellos, ante este lío que se ha armado,
renunciaron. Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya y él es esposo de la señora presidenta, es el secretario del Congreso. Y el otro, José Manuel Zelaya, a la jefatura del Ministerio de Defensa. Oigan ustedes, un nepotismo, pero totalmente Y él dice que fue que cayó una trampa en el 13, en una reunión donde estuvo con uno conocido narcotraficante y que ofreció una aportación de campaña, que no estuvo la presidenta, que no estuvo el esposo, nadie de ellos. Perfecto. Pero ellos acaban de renunciar a raíz del escándalo. Ese tratado de extradición ha permitido encarcelar más de 50 hondureños, entre ellos al expresidente Juan Orlando Hernández, ligados al narcotráfico. Por eso el asunto se complica. Y esa discusión, al salir esto ahora, oigan esta explicación, se justifica, suspenden el tratado de extradición, pero ¿por qué? Si están apresando delincuentes y narcotraficantes, ¿verdad? Y se afirmó que parece que la presidenta dice, lo hizo, oigan esta explicación, que no es más que una admisión. Veamos si es así o no. Lo hizo para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Ustedes ven, ya está igual que Maduro, que hay un golpe, que el fascismo, que la que yo qué, pero nada más esto. O sea, el tratado de extradición Estados Unidos lo puede usar contra los militares, pues tienen cola que le pise. Porque los Estados Unidos no va a pedir de extradición a Pedro Ortega, que anda por ahí en la calle, si no tiene pruebas y no tiene base. Entonces se ve que estos militares, como se habla del gobierno de Venezuela, que es un narcogobierno, un narcoestado, toda esa cúpula militar está envuelto en todo ese tipo de cosas. Cuando usted ve este tipo de declaraciones, usted dice, pero entonces tenía razón los Estados Unidos, y la embajadora dice, la cancelación del tratado con Washington, dice uno de los analistas que se le ha preguntado, induce a pensar que hay funcionarios del gobierno hondureño vinculados a las drogas. Y si la presidenta dice que suspende el tratado para evitar que los Estados Unidos lo use contra los militares para darle un golpe a ella, es que por eso militares tienen cola que le pise. Porque si estuvieran limpios, si no tuvieran nada que temer, ¿verdad? No estuviera esta situación. O sea, fíjense ustedes cómo ese tipo de decisiones, que aparentemente son muy soberanas, de dignidad, de hidalguía, al final lo que tienen es una zurrapa por debajo que habla de otras cosas que no son absolutamente santas, como se dice, non santas. Bueno, esa es la situación que hay con Honduras y Estados Unidos y el tratado complicado. La otra es la de Manuel López Obrador, el presidente de México, con Estados Unidos y Canadá por el asunto este del cambio que quiere hacer para la selección de los jueces y las cosas, que puso en pausa el acuerdo, las relaciones, aunque tuvo que salir la canciller diciendo que todo estaba bien, que eso es una cosa de él ahí. Pero para que vean qué complicado está el panorama a nivel internacional, entonces nosotros estamos con el tema de Venezuela, sigue la situación, de facto, de hecho, ellos se adjudicaron el triunfo, nadie lo reconoce, todo el mundo sabe lo que pasó ahí, un fraude, no presentan ni siquiera las actas, ni la pueden presentar porque no les dan los números, no las tienen, por eso no las presentan, es simple y sencillo. Pero ese es el gobierno que tiene Venezuela, una dictadura que ya se quitó la careta. En caso nuestro, aquí tenemos que el Listín Diario dice que los accidentes han causado 8.600 muertes. Esto a raíz de un accidente que ocurrió en la carretera Azua-San Juan, en un sitio aquí cerca de, se llama de Bastidas, estaba un grupo de personas bebiendo, y eso en la carretera, y un camión se los llevó. Dicen que son 10 muertos, que si son 12, como 40 heridos. Imagínense un camión que
atropella a un grupo de personas que están metidos ahí cerca de la carretera. Industriales cruzan los dedos ante ajuste fiscal, eso dice el listín en primera plana. Y el Caribe, tragedia causada por camión, deja 6 heridos y 6 muertos y 41 heridos. No se sabe ni cuántos son porque han dado varias cifras. Los que quiera que hayan sido, uno mucho es mucho. Un centenar de funcionarios firma un manifiesto ético. Ajá. Se comprometen a hacer una gestión limpia. Bueno, las oficinas de cultura en Estados Unidos cuestan millones. Ustedes recuerdan que nosotros aquí, cuando la campaña fue, se dio a conocer la situación de que nosotros, que Intran, la cosa que no sirve aquí con los semáforos, tenía una oficina en Nueva York. ¿Se acuerdan? Intran. Cultura, oficinas en Nueva York. El Ministerio de Interior, oficinas en exterior, en el exterior. Pro consumidor, la cosa esa, oficinas allá. Digo, pero será para ponerle precio a los supermercados de Nueva York, cuando no sirve poniéndolo de aquí. O sea, y eran, ¿cuánto eran? Como 167 millones mensuales en nómina que se iban allá. Ahorita hay un dato sobre cultura, fundamentalmente del Ministerio de Cultura, con oficinas en Nueva York, en New Jersey, en qué sé yo cuántos sitios. Son botellas. Entonces, esas son las cosas. Y ahora tenemos que pasar una reforma fiscal, el dinero no alcanza, ¿eh? Hay que hacer de tripas corazón, pero no ahorramos el chele. El chele, como decía el padre de unos famosos empresarios nacionales, que había que cuidar el chele, el centavo, porque el peso se cuidaba solo. Esas pequeñas cosas son importantes. Miren, la reforma constitucional, hoy hay un trabajo del presidente Fernández en el listín, habla del referéndum. Los juristas, los otros días comentábamos, una cantidad de juristas importantes decían que era necesario, si esas modificaciones se iban a hacer, que se aprobaran vía referéndum, que eso es lo que establece la Constitución. Pero el ex jefe presidente de la Junta, Roberto Rosario, estuvo en un programa y dio unas declaraciones que tienen que ver tanto con el tema de la nacionalidad, por el libro de extranjería en los hospitales, no criticando la Junta, que no tenía que ver, que respondió en estos días ante una denuncia que hubo, que los niños haitianos estaban naciendo acá y los estaban colando como dominicanos. La Junta salió y explicó, no, eso no es así, pero él se refiere hoy día en una entrevista, ayer, a que en los hospitales no hay el libro de extranjería y lo que se le está es dando un certificado de nacido vivo, como dicen los pollos pelados, y bueno, de nacido vivo, y que con ese documento, al no sentarse en los libros de extranjería, porque las autoridades de salud pública no dotan a los hospitales de esos libros de extranjería como establece y como manda la ley, pues a ellos se les da ese documento y cuando ellos van a declarar el muchachito, lo declaran como dominicano. Y así nos están colando. Bueno, eso es parte de una estrategia muy profunda. Ustedes vieron Amnistía Internacional, que hubo que darle su boche, que se lo dio, por cierto, la vicepresidenta. La Organización Internacional de las Migraciones nos para presionando, el ACNUR nos para presionando, los prohaitianos locales paran haciendo cosas por abajo, como lo dijo esa Amnistía Internacional, informaciones de la sociedad civil de aquí, los que trabajan para ellos, que ustedes saben cuáles son y y de qué palo están recostados ahora mismo. Del que de buen árbol se arrima, buenos salarios le cobijan. Pues por ahí va la cosa. Entonces, él hacía esa aclaración y no a la Junta, porque la Junta no tiene que ver, y explicaba de manera solvente, porque él conoce de eso, que era lo que estaba pasando, que eso se le da al hospital, se le da al consulado del país de origen de la persona y se anota en ese libro, pero si el libro no existe, no se anota en ningún sitio y se le da un documento al papá, al hospital, allí, acá, que se le debe dar como 4 copias, pero se le da y con ese papel el papá va y lo declara como dominicano. Entonces, él hablaba de eso y explicaba y con mucha solvencia esa situación que está dándose en los hospitales públicos, donde van a parir
toda esa estrategia que tienen de paridera de las haitianas aquí, el paritorio dominicano. Entonces es una culpa del ministerio y los ministros de Educación, de Salud, o el SENASA, el que sé yo qué, el que tenga que hablar, el Servicio Nacional de Salud o el ministerio no están cumpliendo con su responsabilidad. Y entonces alguien debiera sancionarlos. Aparte de investigar, indagar por qué está sucediendo eso, debiera alguien sancionarlos. Pero ahorita lo que hacen es que lo quitan de ahí y lo llevan a otro puesto y lo premian, como hicieron en el caso del Intran. Bueno, entonces eso es importante que alguien lo responda. Dice él, la responsabilidad no recae en la Junta, sino en los hospitales. Es un tema que pasa desapercibido y se desarrolla sin que las autoridades correspondientes adopten una actitud responsable. Que ese libro de extranjería es un mandato constitucional y ahí tiene que anotarse todo el extranjero que nazca ahí, anotarlo ahí. Entonces, lo que nos están escolando, pero es una estrategia que viene de muchos sitios, de muchos sectores. Los hospitales públicos no entregan ni tienen a mano esas copias, las que tienen que darle para la Junta Central, para el Ministerio. Y al no tenerla, cuando la criatura nace, la registran con un certificado de nacido vivo, que no deja clara la nacionalidad de la persona. El tipo va y lo declara como hijo dominicano, como que es dominicano. Entonces, muy grave, porque ponen en peligro la dominicanidad y la existencia de nuestra nación. Eso se refería a Roberto Rosario con respecto a eso, al libro de extranjería y a ese tema, pero también se refirió a la reforma que está en el Congreso Constitucional y dice que hay un tema, que pueden surgir temas ahí, lo que yo siempre he dicho también acá, una vez esa gente se reúnan, ahí puede surgir cualquier cosa. Y Eva habla de que hay temas ocultos, hay agendas ocultas que no se han dicho, pero que la verdad es que esas son las que están por debajo y que cuando se reúnan ahí, la van a pasar. Yo he creído eso desde el principio. Y entre esos temas, dice él, lo del 50+1, yo había comentado eso acá. Me preocupa también que vayan a hacer algo con la sentencia 168.13, aquella que establece, ¿verdad?, quién es dominicano y quién no, con la sentencia del Tribunal Constitucional, o que vayan a pasar algo en la Constitución que nos afecte de manera radical la nacionalidad, como lo que pide la OEA y la cosa aquella de la Comisión para los Derechos Humanos, que quería que nosotros quitáramos de la Constitución el jus sanguinis, que pusiéramos el jus soli, para que todo el que nazca aquí entonces sea dominicano, tenga o no derecho, tenga o no, esté o no legal aquí, que es lo que quieren los organismos internacionales, para acabar de fuñir esta nación y acabar de destruir el país. Entonces habla de que también el 50+1 para ganar en primera vuelta, que los PRD, ahora PRM, siempre han estado con ese tema, porque cuando la modificación constitucional del 94, que se había acordado 45 y luego se pasó 50+1, pero la mitad, la mayoría es 50+1, pero que todo eso se va a saber en el momento de la reforma. Eso yo siempre lo he dicho. También mi experiencia me dice que a veces nadie sabe para quién trabaja. Y les voy a poner 2 ejemplos. 2, pudiera a lo mejor poner más. En 1994, en esa reforma que se estableció el 50+1, se puso en la no reelección para prohibirle al presidente Balaguer que volviera a participar, y obviamente eso era casi un traje a la medida hecha para el doctor Peña Gómez. Al final del día, quien se pone el traje, quien se pone la banda presidencial, era un desconocido en términos de la importancia política del país, que era Leonel Fernández, por las coyunturas que se dieron, eso es así. Pero fíjense ustedes, por eso que le digo que a veces uno no sabe ni siquiera para quién trabaja y el traje se lo pone otro. Otro caso, ¿cuál fue? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía modificó la Constitución en el 2002, compró legisladores del PLD, que hubo que votarlo, expulsaron senadores y diputados, y modificó la Constitución para él reelegirse en el 4, para que se pudiera hacer como está ahora, 2 periodos consecutivos.
que no entendemos por qué el presidente está con eso del candado, y ese es el argumento. Pero ¿qué resultó? Hipólito modificó, pero el traje, quien se lo midió y quien se lo puso fue Leonel Fernández, que entonces ganó en el 4 y se pudo reelegir en el 8 porque se lo permitía la Constitución que Hipólito había modificado. Por eso digo que a veces nadie sabe para quién trabaja. Otra experiencia que tengo, que la viví de cerca, era con el tema del Ministerio de Energía y Minas. Había unos funcionarios entonces que, y eso es que el ministerio, que eso hay que probar. Cuando se apruebe el Ministerio de Energía y Minas, se pasa la ley y todo eso, que ellos se veían ministros. Al final nombraron a él la persona que menos usted se hubiera imaginado para eso. Creo que fue a Pelegrín Castillo. Sin experiencia en el sector de energía, sin nada, ni nada, ni nada. Al final, todo ese que hizo ese trabajo de promulgar y de afanar y de fuñir con eso del Ministerio de Energía y Minas, no supo para quién trabajó. El traje se lo puso otro. Entonces, con eso de reducir el margen de 50+1 y esas chanchullos electorales que se quieren hacer y dar, a veces nadie sabe para quién trabaja. Porque usted lo pone el 50, baja del 50 ahora al 45. Yo le decía a lo baja al 30, lo baja al 25, al que usted quiera. Pero al final la mayoría siempre va a ganar. Porque entonces yo puedo hacer argucia, dividir a la oposición para que nunca alcancen esa mayoría. Y yo, como tengo 45, pues yo gano. Sí. Eso, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Entonces, vamos a ver, lo importante de esas dos denuncias, bueno, no fue una denuncia, la denuncia es la del libro de extranjería, y a eso hay que darle respuesta. Entonces, por otro lado está esto de la nómina en el exterior. Cultura gasta 5.5 millones en nómina en el exterior. Nosotros tenemos embajadas, tenemos consulados, y en esas embajadas es que debieran estar adscritas las instituciones que tienen que ver con lo que importa a la República Dominicana. $90,000 para cubrir el pago de 34 empleados y 2 oficinas en los Estados Unidos. La nómina de cultura en ultramar, en el exterior, asciende a $69,000. 4 milloncitos de pesos, y los alquileres, 1.400.000 pesos más. Ahí está, 5.5 millones de pesos mensuales para dependencias que tenemos en Nueva York, New Jersey y Massachusetts. Agraciados, esos son los agraciados que tienen su salario en dólares allá, que hacen trabajo para la cultura dominicana. Vaya usted a ver, Entonces, por eso es que cuando hablamos de la reforma fiscal, y ok, muy bien, y que se necesita, y la sostenibilidad y todo, dice, pero el gobierno, ¿qué ha hecho para legitimizarse, para la legitimidad que tiene que darle el hecho? Bueno, mira, yo estoy haciendo de tripas corazón, yo estoy ahorrando, ya no me puedo apretar más el cinturón. Ahora tenemos que cooperar todo. Ok, entonces yo me aprieto el mío también. Pero nada más el cinturón que se aprieta es el de la población, de los usuarios, de los que pagamos impuestos. Y el gobierno a manos llenas. Entonces son las cosas que uno tiene que mencionar porque es importante, tanto para el propio gobierno, porque todos estamos en este barco. Pero usted tiene que tener, porque los problemas van surgiendo solos. Y no queremos que surjan problemas, sino que resolvamos los problemas, no que creemos más. Así las cosas. Vamos a hacer una pausa, estamos en Economía y Mercado, venimos en breve con más.